Bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de la serie Estratos. Mi nombre es Gretel Domenech y hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Sebastián Arcos Casabón, quien cuenta con una larga experiencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos en Cuba y en la oposición política al régimen cubano, y proviene además de una familia con una larguísima tradición revolucionaria, tanto en la lucha armada contra Batista antes del 59 como en la oposición al régimen cubano post-59. Muchas gracias, Sebastián, por acceder a esta conversación con nosotras aquí en Estratos. Muchas gracias, Gretel, por la invitación tan amable. Con mucho gusto. Pues Sebastián Arcos nació en La Habana, en Cuba, y muchos de sus familiares lucharon contra la dictadura de Batista y posteriormente se convirtieron en opositores contra el régimen de Fidel Castro, entre ellos su tío Gustavo Arcos y su padre Sebastián Arcos. Sebastián, por su parte, estudió en la escuela vocacional Vladimir Ilich Lenin y posteriormente empezó a estudiar biología en la Universidad de La Habana, hasta que en 1981 fue arrestado junto con su familia durante un intento de escapar de Cuba por vía marítima, siendo condenado a 1 año de prisión en el Combinado del Este. Después de su liberación, empezó a participar en la oposición. En 1987 integró el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y formó parte del equipo del comité que se reunió con un grupo especial de la ONU, Comisión de Derechos Humanos, que visitó la isla en 1988. Salió de Cuba hacia los Estados Unidos en 1992. Durante 3 años consecutivos, del 95 al 97, formó parte de la delegación de Freedom House ante la ONU, Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. Asesoró al Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas de derechos humanos en Cuba entre 1998 y el 2000. En la actualidad es director asociado del Instituto de Investigaciones de Cuba en la Universidad Internacional de la Florida y tiene una maestría en Administración Pública y una licenciatura en Relaciones Internacionales, ambas de la Universidad de la Florida. Sebastián, pues quisiera que comenzáramos un poco a partir de sus memorias, de sus recuerdos, experiencias, por trazar un mapa de la amplia participación política y revolucionaria de su familia. Y me gustaría preguntarle primeramente cómo su familia se vincula en la lucha armada contra Batista y qué rol y qué participación juega en ella. En general, pues, sus tíos. Gracias, Gretel. Mis padres, ambos, nacieron en un pueblo pequeño al norte de Las Villas que se llama Caibarien, que era un pueblo donde había 2 industrias fundamentales, la pesca y la exportación de azúcar. Era un puerto de exportación de azúcar fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Y eran ambos, tanto mi madre como mi padre, de familias muy conocidas en el pueblo pequeño, relativamente pequeño, pero con una vida social sorprendentemente activa, según las historias que he oído, no solo de mis padres, sino también de otros ciudadanos de ese pueblecito al norte de Las Villas. La familia de mi padre, inmigrantes españoles, fundamentalmente del País Vasco, se habían establecido en Caibarien con un negocio de ferretería industrial, fundamentalmente maquinaria agrícola para los centrales azucareros, y llegaron a tener un nivel de vida muy cómodo hasta la crisis de los años 30, cuando esencialmente se quedaron en la pobreza y tuvieron que empezar a buscar empleo, sobre todo en el sector público. Mi abuelo trabajó en el acueducto de Caibarien hasta que murió. La familia de mi madre, mi abuelo Casabón, vinieron de Francia, curiosamente también del País Vasco francés, y se establecieron en Caibarien con una industria de una curtidora de pieles.
y también tuvieron mucho éxito económico, les fue muy bien. Ellos no tuvieron la inconveniencia de mi abuelo Arcos con la crisis económica de los años 30 y llegaron eventualmente a mudarse a La Habana y a construir una fábrica nueva en La Habana, que terminaron de construir en el año 57 y fue confiscada por el gobierno de Fidel Castro apenas 2 años después, en el año 59, 60. Allí se conocieron mis padres, eran familias muy cubanas, tradicionales de aquella época, de los años 30 a los años 40, donde el nacionalismo cubano y el fervor por la democracia era parte de las discusiones de comida y almuerzo en la familia. De manera que había un interés muy grande por mantener la democracia en Cuba, que era incipiente, pero que estaba funcionando razonablemente bien después de la Constitución del año 40. Mi padre nació en el año 31, mi madre en el año 39, de manera que ellos crecieron ya con la Constitución del 40 en funciones. El golpe de Estado de Batista del año 52 sorprende a mi tío Gustavo, que era uno de los hermanos mayores, y a mi padre en la Universidad de La Habana. Mi padre estaba estudiando estomatología, Gustavo estaba estudiando tiempo parcial, solamente estaba estudiando Derecho Internacional. Y ambos se vinculan inmediatamente con el movimiento, a través del movimiento ortodoxo, del cual ellos eran simpatizantes, en la resistencia estudiantil contra el golpe de Estado. A través de ese movimiento, mi tío Gustavo, el mayor de los dos hermanos, eran 9 hermanos en realidad, Gustavo no era el mayor de todos, pero siempre fue, se convirtió rápidamente, a pesar de no ser el mayor, ni de las hembras ni de los varones, se convirtió rápidamente en una especie de guía político de la familia, porque siempre se destacó por ser un hombre muy religioso, muy honorable, muy honesto, de una integridad intachable. Y fue así hasta que murió. Se convirtió de esa manera en una especie de guía espiritual, guía político de la familia. En esa lucha callejera, popular, protestas populares, estudiantiles, Gustavo estuvo vinculado brevemente con un intento de golpe interno que se organizó desde la universidad contra la dictadura de Batista, que nunca llegó a producirse. Al final, Gustavo conectó con Fidel Castro y el pequeño grupo que estaba organizando una movida más violenta, digamos, más directamente armada contra la dictadura militar. Es citado por ese grupo a una reunión en la ciudad de Santiago de Cuba en julio del año 53 y va con varios amigos en automóvil sin saber exactamente a dónde iba o qué iban a hacer. Y se reúnen la noche antes del 26 de julio, donde Fidel Castro les anuncia que van a asaltar el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar más importante de Cuba. Y Gustavo se destaca inmediatamente porque hace varias preguntas directamente a Fidel Castro sobre la organización del ataque, si estaba coordinado o no con miembros de las Fuerzas Armadas, si estaba coordinado o no con fuerzas de la comunidad de Santiago de Cuba, a lo que Fidel Castro le dice, no, no está coordinado con nadie. ¿Por qué? ¿Te preocupa? ¿Tienes miedo? ¿No quieres participar? Y Gustavo le dijo, no, yo vine aquí a participar, yo simplemente quería saber qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, aquí sucede un incidente muy interesante, una anécdota. Gustavo se están vistiendo los que van a participar en el ataque de los uniformes militares, que por cierto, otro de mis tíos más joven, Luis Arcos,
que era soldado del ejército, había sido uno de los que había conseguido muchos de esos uniformes militares. Pues Gustavo se estaba poniendo su uniforme y Fidel Castro viene y lo agarra por la corbata. Los uniformes militares de la época tenían una corbata. Y le dice, tú vienes conmigo. De manera que Gustavo está sentado en el asiento de atrás del automóvil que maneja Fidel Castro, justamente detrás de Fidel Castro, del chofer, que es a su vez el segundo carro de la columna que llega a la posta 3 del cuartel Moncada en la madrugada del año 50, del 26 de julio, perdón, del año 53. Y allí empieza la balacera del asalto. En la sorpresa, el factor sorpresa falla por una serie de razones en cadena, entre ellas que no habían contado los asaltantes con la llegada, con el paso por la posta 3 de una guardia que iba de posta en posta por el cuartel. En realidad, el ataque, la idea de que un grupo de personas con muy poco entrenamiento y con un armamento muy pobre pudieran tomar la segunda fortaleza más importante del país era simplemente una locura, y todo parece indicar que Fidel Castro simplemente estaba haciendo algo que claramente era absurdo para llamar la atención sobre sí mismo como figura política en un momento en Cuba en que él no era definitivamente una figura política y tenía muy pocas probabilidades de convertirse en una figura política a través del proceso electoral democrático, digamos. El asalto, por supuesto, fracasa. Mi tío Gustavo es herido de gravedad en el asalto por un disparo de fusil que le tocó la columna vertebral y lo dejó inválido o afectado de la pierna derecha para el resto de su vida. Estuvo ingresado en un hospital de Santiago de Cuba durante más de un año en lo que se recuperaba. Otra anécdota interesante es que se sabe que el ejército batistiano salió a encontrar a los asaltantes que habían logrado escapar, y muchos de ellos fueron capturados y posteriormente asesinados en el cuartel Moncada y presentados como muertos en combate, cuando en realidad habían sido asesinados a sangre fría. Fidel Castro tuvo la fortuna, una vez más, vamos a contar las fortunas de Fidel Castro. La primera es que, a pesar de estar en la balacera del comienzo del ataque al cuartel Moncada, no fue afectado, como muchos otros que sí lo fueron. Por ejemplo, mi tío Gustavo, como ya conté, que fue herido de bala. La segunda suerte es que fue capturado por un militar honorable del ejército de Batista que protegió su vida. De manera que Fidel Castro no fue entregado a los oficiales en el cuartel Moncada y no fue maltratado en ningún momento. Simplemente fue llevado a la prisión de Boniato y eventualmente fue presentado ante la corte. A mi tío Gustavo lo fueron a buscar al hospital los militares para llevárselo, a pesar de que estaba herido, pero esas eran las cosas que se podían hacer en aquel momento. El médico dueño de la clínica le dijo a los militares que no podían llevarse a ninguno de sus prisioneros. Él tenía 2 heridos en aquel momento en el hospital, que no podía llevarse a ninguno de los 2 heridos hasta que no salieran del hospital por sus propios pies. Y los militares simplemente se limitaron a poner una posta en las habitaciones de los 2 heridos. Esas eran las cosas que se podían hacer en aquella época. Por otra parte, mi padre se vincula con el movimiento 26 de julio una vez, o sea, posteriormente al asalto al cuartel Moncada, cuando se funda el movimiento 26 de julio, ya en prisión. Mi tío Gustavo fue a parar a prisión junto con el equipo de asaltantes a Moncada, incluyendo, por supuesto, Fidel y Raúl Castro, en el presidio político en Isla de Pinos. Allí se creó el movimiento 26 de julio.
Y los asaltantes fueron liberados eventualmente en una amnistía general 2 años después, en el año 55. O sea, Fidel Castro fue sancionado a 15 años de cárcel. En aquel momento protestó diciendo que él no era un elefante, que la sanción era desproporcionada, a pesar de que habían muerto militares en el asalto a Moncada en el 53. Tuvo un presidio que compartió con mi tío Gustavo muy cómodo, un presidio político muy cómodo, vestidos de civil, con visitas regulares, con libros, revistas, podían escribir, podían intercambiar correspondencia, podían incluso comprar y cocinar su propia comida. Un presidio político muy cómodo comparativamente con lo que vendría después. El 26 de julio se funda, como mencioné, en prisión, y una vez en la calle, los fundadores, entre ellos mi tío Gustavo, se dedican a reclutar nuevos miembros del 26 de julio, entre los que se incluyen personas claves para el futuro del 26 de julio, como sería, por ejemplo, Fran País. Allí se crea la cédula del movimiento 26 de julio en el norte de las villas, donde mi padre participa como líder de esa cédula. Mi padre fue arrestado en el año 56, cuando lo sorprenden en la casa los militares y la policía de Caibarien con un alijo de armas que estaban limpiando, preparándose para hacer ataques a las fuerzas militares de Batista. Lo condenaron a 3 años de prisión, que cumplió primero en El Príncipe y después en Isla de Pino, y no salió de prisión hasta la caída del régimen de Batista en el año 56. Mientras tanto, mi tío Gustavo va a México con el resto de los fundadores del 26 de julio. Allí se organiza el desembarco del Granma. Gustavo no viene en el Granma, él está en Ciudad de México, todavía asegurándose de que los expedicionarios que quedaban en Ciudad de México se movieran hacia Tuxpan, que fue la ciudad de donde salió el Granma. Mi tío Luis, hermano menor de Gustavo y de mi padre, sí viene en el yate Granma. Desafortunadamente, Luis fue capturado por el ejército de Batista después del combate de Alegría de Pío, el día 5 de diciembre del año 56, y fue ejecutado a sangre fría por los militares de Batista en algún lugar cerca de Manzanillo. Hay testigos presenciales, tanto de militares como de la Marina de Batista en aquel momento, que atestiguaron que el grupo de expedicionarios del Granma que fue capturado, eran alrededor de 7, 8, fueron ejecutados a sangre fría por uno de los oficiales militares de Batista, que se hizo de un renombre muy particular en aquellos momentos, de apellido Ríos Chaviano, en la provincia de Oriente. Esa es la participación del lado familiar. Mis tías, por supuesto, hermanas de mi padre, participaron en protestas populares tanto en Caibarien como en La Habana en contra de la dictadura. Mi madre, que era apenas novia de mi padre en aquel momento, también participó de muchas maneras, entre ellas sacando documentos de la prisión del Príncipe cuando iba a visitar a mi padre en el Príncipe antes de que lo trasladaran a Isla de Pino. Y por supuesto, el proceso de financiamiento del movimiento 26 de julio, la compra de bonos para apoyar al movimiento 26 de julio. Una anécdota de mi madre es que ella y su hermana estaban escuchando Radio Rebelde en su casa en un momento en el año 58, y un amigo de la familia llegó de sorpresa, hizo una visita sorpresiva y se quedó desagradablemente sorprendido de ver que mi madre y su hermana estaban escuchando Radio Rebelde en aquel momento en su casa. La oposición a Batista por parte de ese sector al que pertenecían mi padre, mi madre y mi familia en general, que era un sector de clase media,
bien educado, en el caso de mi padre, estudiante de la universidad, en el caso de mi madre, estudiante de escuelas religiosas, eh, tanto cubanas como norteamericanas en Cuba, fue muy extendido. Y la leyenda de que fue una revolución popular hecha por obreros y campesinos es simplemente falsa. Fue una revolución hecha fundamentalmente por la clase media cubana, que era proporcionalmente la más grande de América Latina en aquel momento, y además hecha con la intención de recuperar la Constitución del 40 y recuperar la democracia para Cuba. En ningún momento el 26 de julio se habló de marxismo o de socialismo, simplemente democracia, elecciones y derechos para todo el mundo. Eso es parte de lo que se conoce como la revolución traicionada. O sea, la mayoría de esos que participaron, sobre todo de estas clases medias que acabo de describir, personas bien educadas, personas que habían crecido en un ambiente patriótico, democrático, querían la recuperación de la democracia en Cuba. No estaban buscando la instauración de un socialismo o un comunismo de corte marxista, como después sucede. Fidel Castro en realidad engañó a mucha de esta gente como por ejemplo Hugo Matos, que tuvo un historial muy distinguido en la lucha de la sierra, también profesor de escuela, empresario de Manzanillo, o sea, miembro de esa clase media educada, que estaba luchando por la reinstauración de la democracia. Fran País, que lo mencioné anteriormente, era bautista, religioso, profundamente demócrata, fue asesinado por la policía de Batista antes de que llegara el triunfo revolucionario, pero estoy seguro que se hubiera opuesto de la misma manera en que José Antonio Echeverría, otro estudiante católico de la Universidad de La Habana, miembro de esa clase media que estaba luchando por la democracia y no por un marxismo socialista o comunista, también se hubiera opuesto a Fidel Castro desde el principio. Esa es la historia de la vinculación de la familia con la lucha contra Batista y el triunfo, la llegada al poder de Fidel Castro en el año 59. Sebastián, bueno, una larga tradición, justo qué bueno que menciona también a su tío Luis Arcos, porque justo también le quería preguntar sobre él, pero bueno, ya no, nos comenta, ¿no? Cómo viene el Granma y termina siendo fusilado. Y Sebastián, un poco, bueno, su tío en el caso de Gustavo tuvo una participación bastante activa, ¿no? En todos estos procesos, estuvo en el Moncada, en el Granma, y estaba, pues como usted narra, muy cercano incluso de la figura de Fidel. Y es muy interesante cómo estos nombres, ¿no? Están borrados de los libros de historia que se escriben en Cuba. Entonces, pues es muy importante rescatarlos. Y por otro lado, quería también preguntarle si recuerda usted que sus tíos o que su tío le comentara cómo o si ya se daban algunas rupturas dentro del propio movimiento 26 de julio, algunos desacuerdos, porque se ha narrado desde el poder, por supuesto, la historia de Cuba como la búsqueda esta de la unidad que hizo Fidel Castro entre los diferentes movimientos, entre las diferentes secciones ideológicas que estaban luchando contra Batista, pero pues sabemos un poco que esta lucha por la unidad no fue tan así. Entonces, no sé si recordará o nos podrá comentar sobre estos momentos antes del 59 que ya anunciaban estas rupturas ideológicas y esta figura de Fidel acaparando, ¿no? Toda la atención y también acaparando toda la dirección de la lucha armada. Sí, eso es un proceso, yo diría que hasta natural en la cultura política cubana. Y tenemos que regresar muy brevemente a la revolución del 30 contra el dictador Machado, en la que se establece una especie de patrón de activismo político por parte del sector estudiantil, por un lado, y de las fuerzas puramente políticas, por el otro, en la que hay una multiplicidad de
digamos, personalidades, caudillos, partidos políticos que fundamentalmente coincidían en prácticamente todo lo que querían hacer en la República, pero sin embargo estaban perennemente peleados unos contra otros en el afán de tomar el poder primero o por encima de los demás. Está, por supuesto, el Batista y su propio partido. Batista fue presidente constitucional electo legítimamente en el año 40, después que se aprobó la Constitución, y gobernó hasta el año 44. Ahí se produce una transición pacífica a la democracia, a otro partido, en este caso el Partido Auténtico, que se conocía como Partido Auténtico, era Partido Revolucionario Cubano Auténtico, encabezado por el Grao San Martín, en aquel momento uno de los personajes también fundamentales en la revuelta contra el dictador Machado de los años 30. Y hago esta historia para que el oyente entienda que el escenario político cubano estaba muy fraccionado entre muchos partidos políticos que, como decía anteriormente, coincidían prácticamente en todo, pero estaban compitiendo entre sí por el poder. Y había una enorme participación, yo diría desproporcionada, por parte de los estudiantes de la universidad. El mismo Grao San Martín había sido profesor de la Universidad de La Habana y había arrastrado, digamos, a ese grupo de estudiantes. Pero eso viene también incluso desde Julio Antonio Mella, también estudiante de la universidad y uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. O sea, la participación estudiantil de Cuba en la política diaria, cuando uno estudia la historia de Cuba de los años 30, 40, 50, se da cuenta de que era realmente desproporcionada. E incluso llegó al nivel de pandillas semiganteriles que se tiroteaban unos a otros y llegaron incluso a asesinarse unos a otros y que al final competían también por tratar de llegar al poder. Entonces, estaba el Partido Batista, estaban los auténticos, estaban los ortodoxos, pero además estaba la AAA de Aureliano y además de eso estaban los movimientos de la universidad como el Directorio Revolucionario de la universidad, la FEU, por supuesto, participaba, además de las distintas pandillas menores dentro de la universidad e incluso fuera de la universidad. Este escenario fragmentado es el que se encuentra Batista cuando toma el poder. Y hasta cierto punto, Batista recibe cierto apoyo, sobre todo de ciertas fuerzas, digamos, de la oligarquía cubana, de la industria mayor dentro de Cuba. Pero no solamente de ese sector, también había un sector popular importante que apoyó el golpe de Batista porque consideraban que la democracia establecida por la Constitución del 40 era, hablando en términos cubanos, en lenguaje cubano, un relajo. Y había una gran corrupción que era real, que era cierta. Y que la única manera de arreglar ese problema de la corrupción era con un hombre fuerte. Y aquí entramos en una tradición hispana que es común en América Latina, que es la del hombre fuerte, el caudillo. El caudillo es el hombre que puede resolver el problema. Es hasta cierto punto el salvador de la República, el único que puede resolver el problema, sea cual sea el problema como sea definido, sea el de la corrupción o sea cualquier otro. El 26 de julio es un movimiento que crece solamente después del año 53 y tiene que competir con una serie de movimientos políticos establecidos como, por ejemplo, los auténticos o como la FEU, que ya llevaban establecidos hacía décadas en Cuba y tenían mucha más popularidad. El Partido Ortodoxo era un partido que había crecido enormemente alrededor de un caudillo, Chivas, que hay que llamarlo como caudillo, porque precisamente se hizo famoso a través de un programa de radio y terminó suicidándose en una movida, digamos, un poco oportunista y espectacular, tratando de atraer simpatía popular. Terminó muriendo de ese disparo.
en la radio, en vivo en Cuba. Ese era el tipo de cosas que sucedían en la Cuba de los años 50, que por otra parte era una democracia plena, donde había absoluta libertad de prensa, donde había absoluto respeto por la libertad de expresión. Cuba tenía en aquellos momentos, en los años 50, la mayor circulación de periódicos y revistas de cualquier otro país de América Latina. Estamos hablando de un país pequeño que no llegaba a 7 millones de habitantes. Sin embargo, tenía ya ese récord establecido en América Latina. Fidel Castro tiene que competir con todos estos grupos y se establece una especie de acuerdo que se firma en México en el año 57, en el año 56, donde participan los auténticos, los ortodoxos y el directorio. José Antonio Echeverría personalmente fue a México a firmar ese acuerdo. Y hay una anécdota interesante que me narró personalmente la hermana de José Antonio, Lucia Echeverría, que vive acá en Miami, que cuando José Antonio regresó, ella lo esperaba en el aeropuerto y José Antonio le dijo: hermana, mi hermana, he firmado con Dios y con el diablo. La relación de José Antonio con Fidel Castro fue siempre muy tensa, porque ambos se veían como rivales en la toma del poder. Y hubo una competencia feroz entre el directorio del 26 de julio desde ese mismo principio. Recordemos que el directorio no tiene alzados, no tiene guerrillas en la Sierra Maestra, las pone en el centro de la isla, en el Escambray. El directorio intenta adelantarse a una victoria militar del 26 de julio con su asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo del 57, donde el liderazgo del directorio y de la FEU resulta prácticamente exterminado por las fuerzas de Batista, incluyendo José Antonio Echeverría, que fue una pérdida terrible para Cuba, diría yo, no solo para el directorio, sino para Cuba. Ese fue un año terrible para la oposición cubana, la oposición no comunista cubana. Fue un buen año para Fidel Castro, porque además de José Antonio Echeverría en marzo, en julio la policía de Batista asesina a Fran País en Santiago de Cuba. Fran País hubiera sido otro tremendo obstáculo para que Fidel Castro impusiera el marxismo en Cuba. Esa competencia continúa hasta que a principios del año 58 Fidel Castro logra convertir el 26 de julio en la fuerza más grande, la fuerza más importante, más poderosa de oposición contra Batista, y finalmente llegan a tomar el poder. Aún el directorio hace un intento de balancear fuerza con el 26 de julio. El 26 toma en los primeros días del escape de Batista en diciembre del año 58, o sea, en los primeros días del 59. El 26 de julio toma la fortaleza de La Cabaña, el Che Guevara, y Camilo Cienfuegos toma Colombia, lo que ahora se conoce en Cuba como Ciudad Libertad. El campamento militar de Colombia era la primera fortaleza más importante militar de Cuba. Y sin embargo, el directorio toma el Palacio Presidencial. Hay un discurso famoso de Fidel Castro el día 8 de enero en la que él dice en el discurso, ¿armas para qué? Y se refería específicamente a la toma del palacio por el directorio y a la acumulación de armamento por parte del directorio en el palacio para evitar que el 26 de julio pudiera tomar también el Palacio Presidencial. Eso demuestra claramente la competencia, el nivel, el carácter competitivo de todos estos grupos políticos que todavía en los albores del año 57 existían en Cuba. Ese conflicto fue resuelto por Fidel Castro rápidamente en esos primeros días del año 59 a favor del 26 de julio.
Esencialmente, el directorio, que era el único grupo que todavía podía competir de alguna manera con el 26, fue comprado por Fidel Castro. Se le dieron puestos importantes de gobierno a los miembros del directorio que se plegaron a esta maniobra. No voy a mencionar nombres porque son muchos. Hasta ahí llegó la importancia del directorio. Baste mencionar que muchos de los miembros del directorio, del antiguo directorio revolucionario, fueron fundadores del aparato de seguridad del Estado, que después se convirtió en el famoso G2 de Cuba. Esa fue una de las maneras en las que Fidel Castro compró al directorio. A partir de ese momento, el control del gobierno y las Fuerzas Armadas, o sea, de la política y militar de Cuba, quedó completamente en manos del 26 de julio y de Fidel Castro. Sí, es muy interesante porque incluso el directorio, bueno, esa historia es otra de las tantas historias pendientes de todo lo que hizo en el Escambray con su frente, que después del 59 en el periódico Combate ellos decían que no se tomaba en cuenta todo lo que habían hecho, incluso una reforma agraria antes del 59, un ensayo de reforma agraria, y bueno, cómo se da este desmantelamiento, ¿no? Después de este movimiento y cómo se absorbe, ¿no? Por ya el régimen cubano. Y bueno, ahí tenemos después el caso de Marquitos y demás. Sí, por supuesto. Cuando uno lee la historia de esos años que fueron muy turbulentos, muy intensos y que han sido intencionalmente enterrados por Fidel Castro y la Revolución Cubana que triunfó en el año 59. Uno encuentra que Fidel Castro maniobró de manera muy fría, muy calculadora a través de ese escenario fraccionado de la política cubana y se las arregló para convertirse en la figura más importante política del país en el año 58, cuando apenas en el año 52 Fidel Castro era un total desconocido. Y sin embargo, se las arregló para convertirse en la figura más importante de la política cubana en el año 58 y con la toma de poder en el año 59 se convierte en el dueño y señor absoluto del país. A partir de ese momento, Fidel Castro quita y pone presidentes, ministros, dispone de la economía del país, dispone de las relaciones exteriores del país, dispone de todo el país. El país se convierte desde ese momento en la finca personal de Fidel y de su hermano Raúl. No podemos olvidar que Raúl siempre fue la otra cara de la moneda que representaba Fidel Castro. Cuando no estaba uno, estaba el otro. Lo que no controlaba el uno, lo controlaba el otro. Y esa es una de las peculiaridades del marxismo, del totalitarismo cubano, es que no tuvo un solo líder como, digamos, Mao Zedong en China o Stalin en la Unión Soviética. Tuvo siempre dos líderes. Un líder fundamental, Fidel Castro, por supuesto, pero Raúl siempre estuvo un paso detrás en la sombra y eso ha hecho que el totalitarismo cubano haya logrado sobrevivir. Primero la enfermedad, el retiro y después la muerte de Fidel Castro. Cuando raramente un régimen totalitario ha podido sobrevivir intacto la muerte de su fundador. Y de nuevo menciono los casos de Stalin en la Unión Soviética, Mao en China, y hay muchos otros que sería innecesario mencionar ahora. Sebastián, y bueno, justo creo que vamos a volver más adelante sobre la figura de Raúl porque es muy interesante esto que usted dice y que es muy importante también recordar que a veces no nos centramos mucho en la figura de Fidel Castro y pues Raúl estuvo presente en todos los procesos de represión en los años 60, un poco estuvo detrás, ¿no? de todo el aparato también de la seguridad del Estado.
Y bueno, pero antes de llegar a ello, quisiera saber justo en estos movimientos y en estos, digamos, en estas jugadas que se hacen desde el poder y desde el centralismo de Fidel, después del triunfo del 59, su tío Gustavo Arcos y su papá pues pasan a tener cargos en la administración revolucionaria. He leído que no los cargos incluso que se esperaba, porque se esperaba que su tío Gustavo Arcos, justo por la participación en la lucha, pues tuviera un cargo cercano a José Miro Cardona en la presidencia y demás, pero no sucedió. ¿Cómo se da este proceso en el que ellos pues comienzan a participar ya en la revolución en el poder? Esa es una excelente pregunta, porque explica no solo en el término de mi familia en particular, sino en términos muy generales lo que ocurrió en Cuba durante el año 59 fundamentalmente, cuando las cosas empezaban a definirse de una manera más clara. Mi tío Gustavo efectivamente es uno de los fundadores del movimiento 26 de julio, se queda en México como organizador de la retaguardia junto a Pedro Miret. Es muy interesante comparar el destino de estas dos figuras, Gustavo y Pedro Miret. Pedro Miret ocupó siempre, hasta su muerte, puestos altos dentro de la estructura partidista, dentro de la estructura de gobierno. Pero había un problema fundamental entre Fidel Castro y Gustavo. Gustavo era profundamente católico, profundamente demócrata y profundamente anticomunista. O sea, Gustavo no era simplemente una persona que instintivamente pensaba que el comunismo era malo. Gustavo había leído, Gustavo siempre fue un hombre que leyó mucho, había leído extensamente sobre el comunismo y era profundamente anticomunista. Fidel Castro sabía esto, por supuesto. Incluso en Ciudad de México, durante los preparativos del desembarco en Cuba, mi tío Gustavo tuvo una discusión personal con Guevara, Ernesto Guevara, que era marxista y todo el mundo lo sabía. Guevara nunca lo escondió, por cierto. Pero Fidel Castro sí escondió que él estaba mucho más inclinado a la ideología que se veía superficialmente en el Che Guevara, en Ernesto Guevara, y no a la ideología que se veía en alguien como Gustavo Arcos. Cuando triunfa la revolución, Gustavo regresa a Cuba, por supuesto, inmediatamente participa en una serie de reuniones de altísimo rango, o sea, estamos hablando de el núcleo de fundadores del 26 de julio, incluyendo a Fidel, Raúl, Ramiro Valdés, etcétera. O sea, la élite del 26 de julio en ese momento. Pero la primera caída, digamos, de Gustavo de ese grupo es la visita del presidente Figueres de Costa Rica a La Habana. Figueres había sido uno de los principales apoyos del movimiento 26 de julio y de la guerrilla en términos financieros y en términos de armamento. Hugo Matos vuela desde Costa Rica a la sierra con un cargamento de armas para el 26 de julio. Y Gustavo se había hecho un buen amigo del presidente Figueres. Cuando Figueres visita La Habana, da un discurso donde defiende apasionadamente la democracia, la libertad de expresión, el pluripartidismo, la libertad de prensa, y Fidel Castro inmediatamente lo trata con distancia y con frialdad. Y Gustavo protesta personalmente ante Fidel Castro por el tratamiento de uno de los mejores amigos que había tenido el 26 de julio y supuestamente uno de los mejores amigos de la Revolución Cubana, y a eso le cuesta, digamos, la caída de ese grupo élite del 26 de julio. A Gustavo no se le asigna ningún puesto importante dentro de la estructura de gobierno, simplemente se le envía como diplomático, embajador de Cuba en Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca. Él está allí hasta el año 64. Curiosamente, un detalle interesante es que
su agregado cultural en la Embajada de Bélgica era nada más y nada menos que Cabrera Infante, que posteriormente o ya había tenido su conflicto personal con la revolución a través de su hermano y el famoso documental PM, que fue eh, el primer, eh, la primera censura abierta del nuevo gobierno revolucionario contra la cultura cubana, ya en el mismo año 61. O sea, Gustavo es alejado de la cúpula del poder por razones obvias de que las intenciones de Fidel Castro no eran regresar a un curso democrático, a la Constitución del 40, sino simplemente imponer un régimen personalista de corte marxista, y él sabía que Gustavo Arcos estaba diametralmente opuesto a esa idea. Mi padre se le dieron puestos en varios de los ministerios originales de aquella época. Estuvo brevemente en recuperación de bienes. Después pasó al Ministerio de Hacienda, que es el equivalente al Ministerio de Finanzas de aquella época. Y además de eso lo hicieron capitán de retaguardia médica de la Marina cubana. Cuando mi padre y mi madre se casan en el año 60, mi padre se casa vestido de oficial de blanco, de oficial de la Marina. Era oficial médico de retaguardia de la Marina. O sea, no tenía tampoco un puesto de mando importante. Ahora, Gustavo, cuando regresa a La Habana en el año 54, regresa aún más convencido de que el proceso que Fidel Castro había iniciado de concentración primero de poder personal y después de ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos y acercamiento a la Unión Soviética estaba completamente equivocado, era contrario a los orígenes del movimiento 26 de julio y de la revuelta contra Batista. Gustavo llega con la intención de reunirse personalmente con Fidel Castro para decirle que él quería separarse del gobierno por esas razones, que él no podía continuar participando. Esto fue algo que hizo Hugo Matos en octubre del año 59 y le costó 20 años de cárcel que tuvo que cumplir. Desde el momento en que Hugo Matos es arrestado en octubre del 59, durante los próximos años hay una larga historia de personas que se desencantan con ese proceso totalitario, de tránsito totalitario de la Revolución Cubana, que fue relativamente rápido, y se separan y terminan saliendo del país. Muchos de ellos terminan convirtiéndose en opositores activos al gobierno de Fidel Castro fuera de Cuba. Gustavo nunca puede reunirse con Fidel Castro. Si se reúne con Raúl, que le ofrece un puesto dentro de la estructura de gobierno que Gustavo le rechaza inmediatamente, Raúl le dice que van a pensar qué otra cosa podían proponerle a Gustavo. Gustavo se queda esencialmente en lo que en Cuba se conoce como el Plan Payama. O sea, era un limbo burocrático en el que la persona no tiene un trabajo ni tiene una manera de ganarse la vida o de participar de una forma u otra en la vida activa social del país. Aislado, no preso, pero simplemente a la espera de una comunicación del Estado de qué iba a suceder con él. Finalmente lo arrestan, lo acusan, le crean una causa de delitos contra los poderes del Estado y lo condenan a una sentencia de 10 años de prisión. Que Gustavo no cumplió, pero lo condenan a 10 años de prisión. Mi padre lo expulsan de las Fuerzas Armadas, por supuesto,
lo expulsan de su puesto en realidad su puesto en el Ministerio de Hacienda es eliminado, porque el Ministerio mismo de Hacienda es eliminado en ese proceso de reestructuración revolucionaria, y mi padre regresa a su profesión como estomatólogo, un médico, en protesta por el arresto de Gustavo. Mi padre protesta enérgicamente tratando de llegar a los que en un momento determinado fueron sus amigos personales, sus compañeros de lucha en el 26 de julio, pero es simplemente rechazado y separado de toda estructura de gobierno. Entonces se convierte simplemente en un ciudadano más y en su profesión de estomatología, que fue lo que hizo hasta los 80, cuando viene la otra parte de la oposición al régimen de Fidel Castro. Ambos quedan, como tantos cubanos, viviendo en un régimen que ya era abiertamente totalitario, donde la historia se estaba reescribiendo, donde las personas habían perdido todas sus libertades individuales y donde la historia, la participación en el proceso revolucionario anterior era simplemente borrada, anulada, si la persona no se doblegaba a continuar participando en el nuevo proceso revolucionario creado por Fidel Castro de la revolución socialista y marxista-leninista. Simplemente ambos quedaron relegados. Mi madre, por supuesto, también quedó relegada a un puesto de profesora de lengua inglesa en el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras en La Habana. Y mi hermana y yo crecimos en ese estado ambivalente, digamos, en la que uno sabe que su familia luchó a favor de la revolución, pero no entiende por qué su familia ahora no es parte de la revolución. Y eso es un proceso muy interesante de describir, porque es una contradicción interna en el proceso de adoctrinamiento por el que pasamos los cubanos de mi generación, la generación de mi hermana, en los años 60 y 70, en la que empezamos a encontrar que había contradicciones en la historia oficial del adoctrinamiento oficial del sistema educacional cubano. Había contradicciones claras con la historia familiar que conocíamos de la casa, que conocíamos de la mesa del almuerzo, de las reuniones familiares todos los domingos en casa de mi abuela, donde mi tío Gustavo, que había sido uno de los héroes del asalto al cuartel Moncada, era un señor cojo que vivía en uno de los cuartos del apartamento de mi abuela y que tenía dos señores que lo vigilaban desde el edificio del frente y que lo seguían cada vez que él salía del apartamento para ir, digamos, a leer a la biblioteca de la comunidad hebrea que estaba a unas cuantas cuadras de ese apartamento donde vivió Gustavo todos estos años y donde vivía mi abuela por parte de padre, en la calle 17, en la esquina de las calles 17 y G en El Vedado. Esa es otra historia diferente, la historia de las contradicciones y de la ruptura de nuestra generación con ese proceso revolucionario que claramente estaba manipulado desde el principio. Sí, creo que conecta justo con lo que usted nos decía al inicio de Revolución Traicionada, ¿no? Más que un desencanto que vivieron como su familia, muchísimas familias, ¿no? Fueron estos procesos de traición, ¿no? De decir, no solo de ciertos ideales, sino también de represión de cualquier figura que resultara incómoda a una doctrina o a una línea política.
Y en ese caso, Sebastián, en el caso de su tío, Gustavo Arcos, que me dice que en el 66, ¿no? Lo condenan a 10 años, justo en mapa dibujado por un espía de Guillermo Cabrera Infante. Él cuenta cómo cuando él estaba allá en Bruselas, él se da cuenta que envían a una figura de apellido Aldama para vigilar a su tío Gustavo Arco por los comentarios críticos, ¿no? que estaba que hacía, o cómo ya tenía una posición crítica sobre la figura de Fidel y sobre el camino que estaba tomando el proceso revolucionario. Y bueno, él ve todo eso de cómo, bueno, pues es enviado a La Habana, ¿no? A partir de estas tensiones que él narra que se dan allá por estas figuras que envían un poco desde la seguridad, ¿no? A observar, a escuchar, ¿no? A censurar también. Entonces, en el 66, cuando apresan a su tío, que vuelve de Bélgica, ¿qué causa legal le dan para este apresamiento? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo le dicen que va a ser apresado, ¿no? Después de venir de un cargo de embajador No, en un país. no, simplemente un día, eh, de sorpresa, eh, agentes de la seguridad del Estado llegan al apartamento de mi abuela, donde vivía Gustavo, el apartamento que acabo de mencionar, en la calle G y 17, en el Vedado. Arrestan a Gustavo, registran el apartamento en presencia de mi abuela, que ya había perdido un hijo en la lucha revolucionaria contra Batista, además de la prisión que habían sufrido los otros, varios de ellos, incluyendo, por supuesto, mi padre y mi tío. Y la causa legal que le abren a Gustavo es una de esas causas típicas totalitarias en la que se hacen acusaciones absurdas, como por ejemplo que mi tío Gustavo había usado recursos del gobierno revolucionario para su beneficio personal, porque cuando Gustavo iba a la iglesia en Bélgica, en el carro oficial, automóvil oficial de la embajada, en varias ocasiones viajaba con una muchacha con la que él estaba saliendo, en aquel momento que era de origen belga. Entonces ya eso era un mal uso de los recursos de la revolución, digamos. Acusaron a Gustavo de haberse dedicado a lo que en aquel momento se llamaba la dulce vida, que fue una acusación muy común que se usó en aquellos años contra personas que habían sido parte del proceso revolucionario contra Batista, pero que se habían convertido en opositores más o menos abiertos a la revolución a la dictadura totalitaria. Al final, todas estas piezas, digamos, de un rompecabezas en la que participa este señor Aldama, que es simplemente un espía enviado a crear un documento, un archivo de cuáles eran los pecados de Gustavo para poderlo acusar, lo cual demuestra además que el pecado de Gustavo no era haber regresado para protestar contra la instauración del totalitarismo. El pecado de Gustavo era mucho más viejo que ese. El pecado de Gustavo era ser él mismo anticomunista y prodemocrático desde mucho antes. Y por lo tanto, desde mucho antes ya lo estaban vigilando y le estaban montando ese, digamos, archivo de investigación que después usó para acusarlo de una terminología también clásica dentro de la estructura totalitaria de Cuba que se llama delitos contra los poderes del Estado. Eso no es una definición de un delito en particular. Eso simplemente es una especie de sombrilla, de red que recoge muchas cosas diferentes, que le da la flexibilidad al sistema legal totalitario para deshacerse de sus opositores de una manera hasta cierto punto legal. Porque recordemos que un régimen totalitario, y esto va
más allá de Cuba. Esto ya va a la estructura totalitaria en general que se ha aplicado en distintos países del mundo en distintas épocas, distintas culturas, distintas religiones, distintas lenguas. Y sin embargo es esencialmente el mismo, sea en La Habana o en Pekín o en Moscú o en Varsovia. Ese aparato totalitario requiere de una cierta legitimidad interna y externa y por lo tanto usa un sistema legal que no es diferente, donde no hay separación del Estado, no hay separación entre el sistema legal y el brazo militar de ese sistema legal, que es el Ministerio del Interior y la Seguridad de Estado. Pero hay que mantener una forma. Y la forma es en esa serie de delitos formalmente establecidos en un código penal y que conllevan una sanción y que conllevan un proceso legal establecido, por supuesto, donde no hay una defensa formal, donde no hay un jurado, donde se violan todos los derechos legales, civiles y políticos de los acusados, donde el Estado simplemente dispone cuál va a ser el delito y cuál va a ser la sentencia, y simplemente ejecuta ese proceso, pero siempre resguardado por un proceso legal establecido por ellos mismos, que se sigue cuando se puede, pero si tiene que ser violado, se viola. O sea, esto es parte de un proceso común a todos los regímenes totalitarios, tanto aquí en La Habana como en otros países. Recordemos los juicios de Stalin en Moscú, donde los acusados tenían que reconocer su propia culpabilidad antes de ser ejecutados. O sea, eso es parte de ese proceso, de esa pantomima legal establecida por los regímenes totalitarios para mantener cierto barniz de legitimidad, tanto interna como externa. Gustavo pasó por ese proceso y simplemente fue condenado a 10 años de prisión. Salió 3 años después por varias razones. En primer lugar, porque se declaró en huelga de hambre y estuvo 3 semanas en huelga de hambre. En segundo lugar, porque había una presión internacional considerable, sobre todo de sus diplomáticos europeos, fundamentalmente belgas. Los belgas se portaron ejemplarmente en el caso de mi tío y mantuvieron una presión constante sobre el régimen cubano para que dejaran en libertad a Gustavo. Finalmente Gustavo fue puesto en libertad y esencialmente, aunque no formalmente, pero sí esencialmente, en un estatus de prisión domiciliaria. Y ese fue el estatus que yo describí anteriormente, donde nosotros niños íbamos a casa de mi abuela, nos reuníamos ahí todos los primos los domingos por la noche, por la tarde. Y Gustavo tenía una vigilancia permanente desde el edificio de enfrente. Y cada vez que Gustavo salía, sea a buscar el pan en el mercado o a ir a leer a la biblioteca de la comunidad judía, donde él era asiduo, estos dos tipos lo seguían, no le perdían ni pie ni pisada. Entonces Gustavo tenía cierta libertad de movimiento, pero estaba obviamente limitada por la vigilancia permanente de la seguridad del Estado y, por supuesto, nunca recibió autorización para salir del país, a pesar de que sí sus amigos en Bélgica, en Europa, intentaron muchas veces de que el régimen cubano lo dejara salir, y sus amigos en Venezuela. Esta es una anécdota simpática que yo creo que vale la pena contar. Uno de los amigos de Gustavo durante la lucha en la Sierra Maestra contra Batista, después se convirtió en presidente de Venezuela. Y este presidente venezolano le envió una nota personal a Fidel Castro a través de su embajador en La Habana,
donde le pedía que dejara salir a Gustavo y que él garantizaba que Gustavo se iba a quedar a vivir en Venezuela junto con él y que Gustavo no iba a participar en maniobras contrarrevolucionarias, digamos, que venían sobre todo desde Estados Unidos y desde Miami, ¿no? Carlos Andrés Pérez es el presidente de Venezuela. Cuando el embajador se reunió con Fidel Castro y le entregó la nota de Carlos Andrés Pérez, la respuesta de Fidel Castro a Carlos Andrés Pérez fue, dígale usted a Carlos Andrés que se deje de vaina, que yo sé que él quiere mucho a Gustavo, pero yo lo quiero más. Y se queda en Cuba. Sí, justo, ¿en qué año fue esto más o menos, Sebastián? ¿Recuerda usted? Fue en los años 70. Los años 70, porque justo en otras charlas hemos hablado de presos políticos que lograron salir de Cuba por mediación de Venezuela y del presidente de Venezuela y de otras figuras también que ya antes se habían exiliado en Venezuela, en Cuba, que es una historia también que no es muy conocida, ¿no? Sí. De cómo se dan estos convenios para sacar a presos políticos de Cuba. Y también justo leía una memoria de su tío, Gustavo Arcos, en la revista hispano-cubana, como él decía que Fidel Castro afirmó que este no sale de Cuba mientras yo sea diligente, ¿no? Había ahí una Yo cuestión, esté vivo. exacto, personal De también. Cuba mientras yo esté vivo. Sí. Ese es el tipo de venganza personal de Fidel Castro que queda muy claro a lo largo de todo este proceso, incluso antes de la llegada de Fidel Castro al poder. Fidel Castro, el estilo de personalidad de Fidel Castro es de un hombre extremadamente recoroso, un hombre que era capaz de usar a personas como Fran País, digamos, o como mi tío Gustavo, para sus objetivos personales. Y una vez que él llegaba a donde quería llegar, simplemente descartaba a estas personas fuera de su vida. Este es el comportamiento típico no de un psicópata, sino de un sociópata. En mi opinión personal, la definición de diccionario de la palabra sociópata debería tener la fotografía de Fidel Castro, porque Fidel Castro siempre, y hay que leerse su biografía, además, escrita por Tad Schultz, una biografía autorizada por Fidel Castro, donde queda clarísimo que Fidel Castro siempre fue un sociópata. Y tomaba estas venganzas personales. Gustavo no fue el que más sufrió por estas venganzas personales de Fidel Castro. Mario Chanes de Armas, que estuvo en el asalto al cuartel Moncada y que fue hecho prisionero junto a Fidel Castro en la Gran Piedra después del asalto a Moncada. Participó estuvo en el presidio político en la famosísima foto en la que Fidel Castro es liberado del presidio político en el año 55. Quien está a su izquierda es precisamente Mario Chanes de Armas. Esa foto después fue manipulada por el régimen cubano y se corta la imagen de Mario Chanes de Armas, pero no pueden evitar que la maleta de Mario Chanes se vea en la fotografía justo al lado de Fidel Castro. Mario Chanes es expedicionario del Granma, fue combatiente en la Sierra Maestra, fue combatiente en la clandestinidad. Y sin embargo, Fidel Castro lo enredó en una conspiración en el año 61 y lo condenó a 30 años de cárcel. Y Mario Chanes de Armas cumplió 30 años de cárcel y salió en el año 91. Después vino a Miami y murió aquí hace ya varios años. Mario Chanes de Armas es uno de esos héroes anónimos para los que crecieron en la Cuba revolucionaria, porque fue borrado de la historia. Y desafortunadamente anónimos también para muchos de los que desde afuera tratan de entender la revolución cubana. Mario Chanes estuvo más tiempo en prisión que Nelson Mandela. Y sin embargo, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, en este mundo quién es Nelson Mandela,
pero muy pocos saben quién es Mario Cháñez de Arcos. Sí, no, queda muchísimo todavía por escribirse, Sebastián. Y Sebastián, justo aquí en este inter de los años 70, ¿no? Que ya está, bueno, pues su tío Gustavo sale de la prisión en el 69, a pesar de que lo habían condenado a 10 años, y su papá es expulsado de la Marina. Y pues en estos años, ¿qué va sucediendo que lleva al intento que ustedes hacen como familia en 1981, ¿no? De salir de Cuba por vía marítima en la que son apresados? Claro, es importante notar que mis padres fueron muy cuidadosos con nosotros, conmigo, con mi hermana, mientras crecíamos dentro del sistema educacional cubano, que como expliqué anteriormente, era un sistema esencialmente de adoctrinamiento marxista, de adoctrinamiento castrista, porque en Cuba se combinan tres cosas muy importantes para explicar el régimen cubano. Se combinan el totalitarismo marxista con el caudillismo tradicional de la cultura hispana, con la personalidad sociópata de Fidel Castro. Y el resultado es esta fórmula terrible de la cual los cubanos no han podido salirse todavía, 60 y tantos años después. Nuestros padres intentaron protegernos a nosotros, evitando hacer demostraciones abiertas delante de nosotros de su oposición al régimen, para evitar crearnos conflictos con el adoctrinamiento que estábamos recibiendo en la escuela. Mi hermana y yo ambos fuimos a la escuela vocacional Lenin, donde estuvimos 6 años, secundaria, los 3 años de secundaria, los 3 años de pre. Pero inevitablemente, como yo dije anteriormente, hay una contradicción interna dentro de la educación del marxismo, dentro del abrazo que hace el marxismo de la dialéctica hegeliana. Tiene un obstáculo natural en la tendencia totalitaria del marxismo a decir que la historia termina una vez que la dictadura del proletariado llega al poder. Y esa es la primera contradicción que cualquier estudiante del marxismo tropieza inevitablemente. Si el marxismo es dialéctico y la dialéctica dice que todo se mueve inevitablemente hacia un futuro mejor y todo mejora inevitablemente y está en constante movimiento, ¿cómo es posible que la historia, esa evolución de la historia, se pare una vez que la dictadura del proletariado llegue al poder? Y por ahí, esa es la primera grieta dentro de la estructura de adoctrinamiento marxista. Nosotros, como jóvenes razonalmente bien educados en términos de ciencia, fuimos quienes empezamos a interrogar a nuestros padres sobre la historia verdadera que nosotros instintivamente sabíamos que estaba allí y que no coincidía con la historia oficial que nos contaban en la escuela. Y por ahí empieza el crecimiento de la oposición natural nuestra, o sea, de mi generación, a la Revolución Cubana, con el apoyo de los padres que ya hacía muchos años se habían decepcionado y se habían convertido en opositores silenciosos dentro de un régimen totalitario que no acepta oposición abierta. Simplemente no la acepta. Entonces, en el año 78, 77, 78, el régimen llega a un acuerdo con los Estados Unidos de liberar a un número de prisioneros políticos que Fidel Castro originalmente, y esto está documentado en material académico acá en Estados Unidos, Fidel Castro se compromete a liberar
alrededor de 3.000 presos políticos que aún quedaban en las cárceles. Recordemos de nuevo, año 77. En un momento determinado, a finales de los 60, principios de los 70, Fidel Castro reconoce, y está también documentado, por cierto, acá en Estados Unidos, la existencia de más de 20.000 presos políticos en Cuba, reconocidos personalmente por Fidel Castro. En realidad no eran 3.000, en realidad llegaron hasta 4.000 los presos liberados en aquel momento, y muchos de ellos volaron directamente de Cuba a Venezuela a través de las gestiones del gobierno de Carlos Andrés Pérez y otros gobiernos venezolanos de la época. Mi tío Gustavo se sumó a ese movimiento de personas que tenían antecedentes penales y empezó a hacer su proceso burocrático de pasaporte y obtener permiso de salida, etc. En aquellos momentos, en el año 79, el hijo mayor de Gustavo, que vivía acá en Miami junto a su madre y a su hermano, la madre de los hijos de Gustavo, se llevó a sus hijos de Cuba cuando Gustavo cayó preso en el año 66. Vivían acá en Miami. El muchacho tuvo un accidente, se llamaba Gustavo, igual que mi tío. Tuvo un accidente de motocicleta, no llevaba casco y sufrió daños terminales cerebrales, quedó en estado vegetativo. Y Gustavo fue a inmigración a ver si podían acelerarle el proceso de salida, porque en aquel momento no se sabía si su hijo iba a sobrevivir. La respuesta del régimen fue retirarle el pasaporte y recordarle que él no podía salir de Cuba de ninguna manera. Gustavo estaba desesperado y le pide a mi padre que lo ayude a encontrar una manera de escapar de Cuba. En eso estalla el Mariel, en La Habana, el incidente de la Embajada del Perú en abril del año 80 y posteriormente la salida del Mariel, con los consecuentes actos de repudio que lanzó el régimen contra las personas que se querían ir del país. En aquel momento, mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, nos reunimos en la casa y decidimos que vamos a buscar la manera de escapar de Cuba, porque desafortunadamente no pudimos salir por el Mariel. Entre otras cosas porque mi padre no tenía autorización para salir de Cuba. Y si se iba, mi madre no podría tendría que llevarse solamente a mi hermana, no podía salir yo porque estaba en edad de servicio militar. En fin, era una tragedia como le sucedió a tantas familias cubanas de aquella época. Y mi padre empezó a buscar entonces una manera ilegal de escapar de Cuba, donde nos íbamos a ir todos, incluyendo mi tío Gustavo. Mi padre tiene un contacto a través de un ex compañero de prisión de mi tío Gustavo, que después resultó ser un agente de la seguridad del Estado, para conseguir contacto con un pescador en el puerto de Cojimar, al noreste de La Habana. Era, por supuesto, una trampa de la seguridad del Estado. Fuimos todos arrestados en Selimar cuando apenas habíamos bajado del automóvil para llegar a la playa, y fuimos llevados a la famosa prisión de Villa Marista, la sede de la seguridad del Estado, en La Habana, en la Víbora. Mi hermana y mi madre y mi hermana estuvieron allí una semana. Después de eso fueron liberadas, regresaron a la casa, perdieron. Mi madre perdió su trabajo, mi hermana perdió fue expulsada de la universidad. Mi padre, mi tío y yo fuimos procesados, enviados al Combinado del Este, juzgados por salir ilegal del país. En el caso mío, 1 año. En el caso de mi padre y mi tío, recibieron cada uno 3 años de prisión por salir ilegal del país. Además de eso, recibieron 3 años más de prisión por tenencia ilegal de divisas. Mi tío Gustavo tenía $20
un billete de $20 en el bolsillo cuando lo arrestaron. En aquel momento el dólar, la tenencia de dólares era ilegal en Cuba, 3 años por tenencia ilegal de divisas. Y en el caso de mi tío Gustavo, 1 año más por reincidente, porque ya él había estado preso anteriormente, para un total de 7 años de prisión para Gustavo, 6 años de prisión para mi padre, 1 año de prisión para mí, que cumplimos cabalmente en una sección del edificio 3 del Combinado del Este que se conoce como Los Candados, que es un área, esencialmente un área de castigo. Estuvimos todo el año que yo estuve en el Combinado del Este en la misma celda, los 3 juntos. Eso fue, después de todo, una bendición. Y el resto del tiempo que estuvieron mi padre y mi tío en esa prisión, estuvieron en esa misma celda todos esos años. Allí conocimos a algunos de los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que fue creado por Ricardo Bofill, Marta Fraide, Elizardo Sánchez, Eddie López Castillo y otros en el año 76. Cuando nosotros llegamos al combinado en el año 82, nos encontramos allí con Eddie López Castillo y con Elizardo Sánchez, que estaban en el edificio 3. El doctor Ricardo Bofill estaba en otro edificio en aquel momento, pero también estaba en el Combinado del Este. Y allí entramos en contacto regular con Eddie López y Elizardo Sánchez. Y decidimos entonces unirnos al Comité Cubano Pro Derechos Humanos y formar parte del movimiento disidente pacífico y luchar pacíficamente a rostro descubierto, abiertamente, contra el régimen totalitario, usando el tema de los derechos humanos. Cuando mi padre sale de Cuba, de la prisión en el año 87, empieza a trabajar directamente con Ricardo Bofill. Cuando Gustavo sale al año siguiente, en el año 88, también empieza a trabajar inmediatamente con Ricardo Bofill, y empezamos a sumar poco a poco a un grupo muy pequeño de valientes que decidieron que estaban dispuestos a enfrentarse abiertamente al régimen totalitario, no con las armas, no con una guerrilla en las montañas, sino abiertamente en la calle con publicaciones denunciando la violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen cubano, que eventualmente llevó a la sanción del régimen cubano, el único régimen comunista que fue sancionado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y fue sancionado durante 15 años, además, 15 años consecutivos, por sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ese es un logro de ese grupo inicial de locos, no hay otra manera de decirlo, porque enfrentarse abiertamente a un régimen de ese tipo desde adentro es una locura. Y los ejemplos en otros países fueron el de Andrei Sájarov en la Unión Soviética o el de Václav Havel en Checoslovaquia. Son los nombres más conocidos de ese tipo de oposición abierta, frontal, fundamentada en principios de respeto universal a los derechos de todos los seres humanos. Y esa es otra historia diferente. Sebastián, y bueno, creo que, bueno, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos creo que de hecho es o puede ser una de las primeras organizaciones que se hacen en Cuba en función, ¿no?, de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Y creo que Ricardo Bofill sale de Cuba en 1988 y su padre y su tío pasan a ser de las figuras centrales que continúan, ¿no?, manteniendo la labor del comité, justo las reuniones con los enviados de la ONU. ¿Qué otras actividades continúa haciendo usted, tanto como su papá, como su tío, en el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba después de que salen de prisión?
El comité fue el primero, la primera organización independiente de derechos humanos en Cuba, fundada en el año 76, que en realidad sale a la calle de manera pública a principios del año 88, cuando organizan una exhibición de arte disidente en una casa particular en El Vedado, y se produce un acto de repudio gigantesco alrededor de esta casa, organizado, por supuesto, por la seguridad del Estado. Hay un incidente, una anécdota que yo creo que es imprescindible para entender la naturaleza de estas dos fuerzas opuestas, el régimen por un lado, con todo el poder, y la oposición pacífica sin poder ninguno. Como diría Havel después, el poder de los sin poder. El ministro del Interior, Abrantes, fue personalmente a entrevistarse con Ricardo Bofill en esta casa del Vedado, donde se organizó la exhibición de arte y que estaba completamente cercada por turbas organizadas por el gobierno. Y le dijo a Ricardo Bofill, esto es una anécdota que mi padre presenció porque estaba allí, pero que Ricardo Bofill la repitió en mi presencia en varias ocasiones. El ministro le dijo, Bofill, si tú insistes en seguir haciendo estas cosas, vas a dejar tus huesos en la cárcel. Y la anécdota es relevante porque Ricardo Bofill murió años después de muerte natural acá en Miami, en el exilio. Quien dejó los huesos en la cárcel fue el poderoso ministro del Interior, Abrantes, cuando fue implicado en la causa 2 del año 1989 y fue enviado a prisión, donde murió de manera sorpresiva de un ataque cardíaco. Y muchas personas creen que ese ataque cardíaco fue provocado. Esas son las ironías de la historia, en la que el verdugo es en realidad quien termina en la cárcel, muriendo en la cárcel, y Ricardo Bofill, que es la víctima, no. Ricardo es obligado a abandonar el país ese año en una campaña masiva de provocación y de hostigamiento contra Ricardo. Varios artículos consecutivos en el periódico Granma, durante 2 semanas, documentales en televisión, programas de documentales de televisión donde se mostraban los crímenes, los supuestos crímenes de Ricardo Bofill y sus seguidores, entre los que estaba, por cierto, mi padre y mi tío Gustavo. Bofill se va en el año 88 de Cuba. Gustavo queda entonces al frente como presidente ejecutivo del comité. Ricardo seguía siendo el presidente del comité. Mi padre era uno de los vicepresidentes, entre otros, donde estaba, por ejemplo, Jesús Llanes Pelletier, estaba Oscar Peña, que fue eventualmente presidente del comité acá en el exilio, Oscarito Peña, que desafortunadamente murió en el año 20 de la pandemia del COVID. Entrañable amigo Oscarito, y muchísimos otros. Ahí tuve el enorme privilegio de conocer a mucha gente que fueron pilares de ese grupo incipiente de personas que crearon o alimentaron o se unieron al Comité Cubano por Derechos Humanos, y que después fundaron el Partido por los Derechos Humanos, o en el caso de Lizardo, la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y después de eso llegaron muchos más grupos como el Movimiento Cristiano Liberación. En fin, hubo una proliferación a principios de los 90, pero la raíz natural de todo ese movimiento que ha florecido enormemente en Cuba en estas décadas fue el Comité Cubano por los Derechos Humanos, que convenció a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a que enviara un grupo especial de trabajo a La Habana, que llegó en septiembre del año 88. El comité
organizó una serie de paneles. Estuvo todo organizado por mi padre personalmente, paneles que se dedicaron no solo a hacer denuncias individuales a nivel, a nombre de un individuo, sino que hicieron denuncias de la violación institucional del régimen de los derechos humanos. Las violaciones que estaban dentro de la Constitución, dentro del Código Penal, dentro del sistema educacional, etcétera, etcétera. Estas entrevistas con la comisión que estuvo sesionando en el Hotel Comodoro en La Habana en septiembre del 88 durante un par de semanas, condujo a un informe de alrededor de 400 páginas que fue la conclusión de la comisión de que efectivamente en Cuba había violaciones sistemáticas de derechos humanos y condujo directamente a la primera condena de Cuba al año siguiente, en el año 90, en Ginebra. La reacción del régimen cubano fue brutal. El comité estaba reunido en mi casa, en el reparto Aldabó, en aquel momento, en marzo del año 90. Y la casa fue cercada por turbas organizadas por la seguridad del Estado. Esto fue un martes. El acto de repudio, rompieron la puerta de la casa, rompieron las ventanas de la casa, destruyeron el jardín de la casa, acosaron a todos los que estaban adentro de la casa, que tuvieron que salir muchas horas después por la noche. Ese acto de repudio terminó esa noche, pero el jueves de esa misma semana se organizó un acto de repudio similar alrededor del apartamento donde vivía Gustavo en El Vedado, en la calle H, entre 13 y 15. También multitudinario, que duró hasta horas de la noche de ese día. Y ese mismo día, en la noche, empezó otro acto de repudio en mi casa, en Aldao, que duró hasta la noche del sábado. O sea, duró más de 48 horas consecutivas. Con el objetivo de intimidar a los miembros del comité, intimidar a las personas que estaban o que habían colaborado con el comité, a las personas que servían de apoyo invisible a la labor del comité. Mi padre siempre comparaba la labor del comité con un iceberg, que la parte visible del iceberg son las personas a las que el gobierno ataca con nombre y apellido, pero que esa parte visible no puede existir si no hay una base subterránea enorme de personas que sirven de apoyo, personas que ofrecían solidaridad, que ofrecían transporte, que ofrecían incluso alimentación desde el campo, para que los activistas visibles del comité y de otras organizaciones que surgieron después, que no tenían trabajo porque habían sido simplemente expulsados de su trabajo, pudieran sobrevivir. Esa intención falló. Claramente el movimiento lo único que hizo fue crecer. Desde ese entonces, mi padre personalmente se ocupó de extender, de crear células del comité en varias provincias de la isla de Cuba. Tuvo un trabajo tan efectivo, no solo con la presencia de ese grupo de trabajo en Cuba en el año 88, sino después con la creación de células del comité en otras partes de la isla y la multiplicación de denuncias que salían de Cuba hacia Ginebra, que el régimen lo arrestó nuevamente en el año 92. En aquella ocasión arrestaron a 3 miembros del comité, del liderazgo del comité, a mi tío Gustavo, a Jesús Yara Pelletier y a mi padre. Mi tío Gustavo y Chuchú fueron eventualmente liberados, se quedaron con mi padre, precisamente porque mi padre era, digamos, la mano derecha, la parte activa
organizativa del comité, cuando Gustavo era más bien la figura internacionalmente más reconocida del comité. Pero lo que a ellos les preocupaba era ese trabajo de creación de células provinciales y regionales del comité. Y lo acusaron en otra de esos procesos falsos de la legalidad socialista. Le crearon una causa por incitación a la rebelión nacional y lo condenaron a 4 años y 8 meses de cárcel. Lo enviaron a una prisión en la provincia de Cienfuegos, en Ariza, donde lo tuvieron todo el tiempo en compañía de presos comunes, muchos de ellos criminales, a quienes el régimen les daba beneficios si hostigaban a mi padre en prisión. La idea era intentar de convencerlo de que abandonara el país a cambio de que lo pusieran en libertad. Mi padre se negó rotundamente a aceptar su libertad condicionada a su salida del país. Y eventualmente él tuvo que ser puesto en libertad en el año 95 tras una serie de gestiones de organizaciones internacionales, y la última de ellas fue una gestión, una delegación de una organización de derechos humanos de Francia, organizada por la que entonces era la primera dama de Francia, Madame Mitterrand. Y fue una delegación conjunta con Human Rights Watch, el señor Vivanco, que todavía es ejecutivo de Human Rights Watch, fue uno de los que visitó a mi padre en prisión, y el régimen aceptó poner en libertad a un grupo muy pequeño, 6 personas, de presos políticos en aquel momento, sin condicionarlos a que se fueran del país. Eso fue una victoria enorme para mi padre y para muchos otros que, como él, se negaron a salir del país. Desafortunadamente, mi padre salió de prisión. Él no lo sabía en ese momento, pero lo supimos después, con un tumor rectal muy avanzado, que en apenas una semana lo puso en el hospital otra vez. Y no nos quedó más remedio que sacarlo de Cuba para que recibiera tratamiento apropiado. Acá en Miami, él estuvo recibiendo tratamiento durante 2 años. Fue acogido generosamente por la Liga contra el Cáncer, que es otra de esos legados de la comunidad cubana, de la República Cubana, de la Cuba eterna, como dicen acá en el exilio. Pero el cáncer estaba muy avanzado y mi padre murió a consecuencia de ese tumor y la metástasis de ese tumor en diciembre del año 1997, apenas 5 días antes de que naciera su primera nieta, mi hija, a finales de diciembre de ese año. Gustavo siguió en La Habana como líder del Comité Cubano por los Derechos Humanos y murió en el año 2006 de causas naturales, esencialmente pobre alimentación y pobre atención médica. Gustavo, irónicamente, fue ingresado en el hospital a la misma vez que Fidel Castro fue ingresado para ser operado. Fidel Castro vivió todavía 10 años más, pero Gustavo no salió nunca del hospital. Murió en julio del 2006, sin haber podido salir de Cuba nunca. Finalmente sí no se cumplió, ¿no? Lo que él había prometido, sí. Sebastián, y en el caso de usted, bueno, pues estuvo también en el Comité Pro Derechos Humanos haciendo todas estas labores que nos comentaba, y sale de Cuba en 1992, creo, ¿no? Sí. Y bueno, una vez en el exilio de Miami, para, bueno, también conocer un poco sobre la función, ¿no?, que continúa haciendo usted desde fuera de Cuba en consonancia con el comité y con las labores de denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba. ¿En qué se encamina una vez que llega a los Estados Unidos? ¿A qué se encamina?
Sí, mi labor dentro del comité era de activista de a pie, digamos. Yo nunca tuve ningún puesto ejecutivo o visible, digamos, dentro del comité. Era simplemente la labor diaria de recopilar denuncias, expandir los contactos dentro de la población del comité, a través de la cual llegaban esas denuncias que nosotros a su vez enviábamos a Naciones Unidas. Después que el régimen me negó la salida formalmente hasta el año 91, en la que finalmente me anuncian que puedo salir de Cuba, y empiezo a hacer las gestiones para venir a Miami de visita a ver a mi madre y hermana, a quienes no veía hacía ya más de 9 años. Habían salido de Cuba en el año 83. En ese interín se produce el arresto de mi padre en el 92. Yo participo activamente en la defensa, la formalización de la defensa de mi padre en el juicio que se le hizo. Estuve, por supuesto, presente en el juicio, donde fueron testigos de la defensa varios miembros del comité y de otras organizaciones que se brindaron generosamente a dar su testimonio a favor de mi padre, entre ellos Rodolfo González, que fue ejecutivo del comité y que todavía vive acá en Miami. Era uno de los miembros más jóvenes del comité. Y Francisco Chaviano, que en aquel momento no era miembro directo del comité, pero sí colaboraba de cerca con el comité. Chaviano llevaba la lista de nombres y apellidos y números de carnet de identidad de aquellos que habían desaparecido tratando de llegar a Estados Unidos por mar. Y esta era una lista que el régimen cubano le preocupaba enormemente. Tanto Rodolfo como Francisco Chaviano fueron enviados a prisión después, en gran parte por su activismo, pero en gran parte también como castigo a su participación como testigos de la defensa en el juicio de mi padre. Yo vine a Miami en octubre del año 92 con la ilusión de regresar a Cuba, porque mi padre estaba en prisión, porque mi novia estaba en Cuba, y al final fue un error de mi parte haber salido de Cuba, porque el régimen amenazó a mi padre de que si yo regresaba iba a terminar en prisión igual que él. Y al final no me quedó más remedio que quedarme. Los Estados Unidos fue una decisión para mí muy difícil, porque no solo mi padre se quedaba en Cuba, sino mi novia se quedaba en Cuba, con la que yo tenía toda la intención de casarme, y eventualmente logré traerla a Estados Unidos, y es la madre de mis hijos. Fue una decisión muy, muy difícil, pero al final tuve la oportunidad entonces de trabajar directamente con Ricardo Bofill y Oscar Peña, otros miembros del comité, desde el exilio. Pude trabajar con organizaciones internacionales de derechos humanos como Freedom House. Tuve el privilegio de ir a Ginebra, a la mismísima Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, durante 3 años consecutivos, a trabajar allí en la denuncia de derechos humanos, y tener que torear a la delegación cubana, que era siempre muy agresiva a la hora de lidiar con la oposición fuera de Cuba. Y mantuve durante mucho tiempo la única lista que existía en el exilio de prisioneros políticos en Cuba, que yo actualizaba regularmente, semanalmente, en llamadas telefónicas con mi tío Gustavo, en la que recibía las listas de denuncia donde estaban los nombres de los presos en las prisiones en las que estaban, los delitos por los que habían sido condenados. En fin, esa lista estuvo en funciones durante varios años, hasta que Elizardo Sánchez la reemplazó con una lista mucho más completa. Elizardo permaneció en Cuba durante mucho más tiempo y realizó un trabajo en realidad de monitoreo
minucioso de violaciones de derechos humanos, muy importante para informar a las organizaciones internacionales de derechos humanos de lo que estaba sucediendo en Cuba. Empecé a trabajar en FIU como empleado tiempo parcial y estudiante tiempo parcial. Terminé haciendo mi carrera profesional acá en FIU como administrador académico. Hice mi carrera profesional, hice mi carrera universitaria de licenciatura en Relaciones Internacionales y después maestría en Administración Pública y llevo los últimos 10 años trabajando directamente con el Instituto Cubano de Investigaciones de Cuba, específicamente y dedicado únicamente al tema de Cuba, lo cual para mí ha sido una satisfacción, ya no como activista de derechos humanos, sino como experto en esos temas y en temas de historia y política de Cuba contemporánea. No soy profesor de la universidad, no tengo un doctorado, hay que ser profesor, hay que tener un doctorado para llegar a profesor. Pero bueno, estoy en el listado de expertos de la universidad en esos temas y en ese contexto tengo el privilegio de seguir lidiando con Cuba todavía hoy en día y ojalá que no sea por mucho más tiempo, si eso quiere decir que se produce finalmente el cambio de régimen que todos deseamos que se produzca en Cuba. Sebastián, una preguntita es que pues nos ha compartido muchísima información valiosa. Una pregunta, esta lista de prisioneros políticos en la que usted trabajó y que después nos mencionas que Lizardo Sánchez la reemplazó por una más completa, ¿ahí está en algún archivo o la han publicado ahí? Sí, yo debo tener alguna copia de alguna de esas listas que se actualizaban regularmente y que llevábamos a Ginebra, por cierto. Esto es antes del desarrollo de los flash drives. Todavía no existían los flash drives. Llevábamos a Ginebra una copia en papel de la revista y simplemente íbamos a algún lugar donde hacían copias y hacíamos un montón de copias de esa lista que después distribuíamos en el salón de la Comisión de Derechos Humanos en un juego eterno de gato y ratón con la delegación cubana, que nosotros poníamos las listas arriba de las mesas y la delegación cubana venía y las tiraba a la basura y nosotros teníamos que regresar y sacarlas de la basura y volverlas a poner arriba de la mesa. Era un juego constante con la delegación cubana en Ginebra. Debo tener alguna copia de esa lista por ahí. Porque sería interesante compartirla, ¿no? Porque pues la historia de los presos políticos en Cuba, pues... La voy a buscar, porque tiene un valor histórico relativo, porque ya en realidad no tiene utilidad. O sea, la mayoría de la gente que estaba en aquella lista en aquel momento probablemente ya estén en libertad, es lo más seguro. Y de nuevo, fue reemplazada esa lista por una lista que venía desde adentro de Cuba, elaborada por Lizardo, que era mucho más completa y mucho más detallada. Y entonces simplemente yo dejé de hacer esa parte del trabajo, que era bastante laboriosa, porque había que compaginar las listas anteriores semanalmente, cada vez que llegaban nuevos reportes desde Cuba, vía telefónica, con nombres y apellidos, había que confirmar que efectivamente estos nombres estaban en la lista y que la información coincidía con la que venía de La Habana. Era un trabajo bastante laborioso. Y al final fue un gran alivio que Lizardo me relevara en ese trabajo. La lista de Lizardo definitivamente era más completa. Sebastián, y igual solo para pues ampliar algunos detalles que nos comentabas, en este tránsito de fines de los 80 a inicios de los 90,
en que emergen tantas organizaciones también relacionadas con el tema de los derechos humanos, de la oposición en Cuba. Y usted, bueno, nos hablaba de 2 actos de repudio que sufrieron. ¿Recuerda algún otro momento, además de estos 2 actos de repudio, de represión y, bueno, además de los encarcelamientos después de su papá? Por supuesto, hay muchísimos actos de represión y persecución en aquellos días en La Habana. Hubo muchísimos actos de repudio, no solo en mi casa, sino también en casa de Lizardo Sánchez, en casa de Indamiro Restano, el cuñado de Lizardo Sánchez, en casas de otros muchos activistas que eran parte de otras organizaciones. Está, por ejemplo, el caso famosísimo de María Elena Cruz Varela y la carta famosa que ella escribió con la firma de otros intelectuales cubanos pidiendo cambio de régimen en Cuba, y el terrible acto de repudio que le hicieron a María Elena en su casa, donde le metieron papeles en la boca a la fuerza y después terminaron enviándola a prisión. Hay muchísimos casos de personas como los que mencioné ahora de Chaviano, por ejemplo. Chaviano fue condenado a 15 años de prisión que cumplió completamente en las cárceles de Cuba antes de ser autorizado a salir de Cuba. Tendría montones de ejemplos que ponerte, incluso después que yo salí de Cuba. Los más notorios fueron la represión contra los 4 activistas que escribieron La patria es de todos, que terminaron en prisión. La represión contra el movimiento de concilio, que fue una especie de un intento de crear una organización centralizada de sombrillas, digamos, una unidad de la oposición, que fue ferozmente reprimida en el año 96. La represión posterior contra Osvaldo Payá del Movimiento Cristiano de Liberación, la Primavera Negra del 2003, donde más de 75 personas fueron condenadas a prisión, a sanciones larguísimas de prisión de 25 y 28 años, y que sufrieron una larga prisión porque no fueron liberados, la mayoría de ellos, hasta el año 10. La muerte de varios activistas en Cuba por huelga de hambre, como Zapata, en condiciones sospechosas, como la de Laura Poyán, como la del propio Osvaldo Payá en el año 12. Te puedo mencionar una larga lista de represión a las damas de blanco, que todavía continúa hoy en día en Cuba. Además de la represión contra las personas que se lanzaron a la calle el 11 de julio del 21, que se puede considerar la más reciente de esas represiones, pero es la última de una larguísima lista de represión de un régimen totalitario que empezó muy temprano, desde sus primeros días en el año 59, a fusilar de manera extrajudicial a personas que quizás pudieron haber sido culpables, pero que no tuvieron la oportunidad de demostrar su inocencia porque no se cumplieron los más elementales derechos legales de esas personas. La Revolución Cubana no se volvió mala en el año 90 o en el año 80 o en el año 70, 71, digamos, con la famosísima, el famosísimo mea culpa de Padilla, del escritor Padilla, en el año 71. La Revolución Cubana nació torcida desde el mismo año 58 y empezó a reprimir a la sociedad cubana desde el mismo año 59. Esa es una realidad histórica que hay que recordar. Muy bien, pues no sé, Sebastián, si quisiera, creo que nos ha compartido
prácticamente toda una historia de vida, no solo de usted, sino también de su papá, de sus tíos, de su mamá, de su hermana, de una amplia familia con una larga tradición. No sé si quisiera algo más comentarnos o compartirnos. Quiero darles las gracias por la oportunidad de contar la historia de la gente más importante en mi vida, que no son solo mi padre, mi tío, o mi madre, o mi hermana, o mi mujer, sino también muchos amigos entrañables que tuve el privilegio enorme de conocer. Gente como Ricardo Bofill, o Eddie López Castillo, o Mario Chanes de Armas, que es una de las figuras que más he admirado en mi vida, y tuve el enorme privilegio de conocerlo personalmente y de compartir con él en muchísimas ocasiones. Y yo creo que lo más importante es dejar un mensaje de esperanza, a pesar de la larga historia y de la oscura historia de represión en Cuba. El pueblo cubano siempre se las ha arreglado para producir gente de una integridad personal y de una entereza y de un valor impresionante. Mario Chanes de Armas en los años 50, o Fran País, o José Antonio Echeverría, pero muchísimos más después, y continúa produciendo gente de esa calidad hoy en día, con Luis Manuel Otero Alcántara en las prisiones de Cuba. El régimen totalitario tiene una fecha de caducidad que está construida internamente dentro del modelo totalitario, y eso sí, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero me he dedicado en los últimos años a estudiar la evolución de los procesos totalitarios y cómo terminan los procesos totalitarios. Y te puedo asegurar que el régimen cubano está viviendo los últimos meses de totalitarismo en Cuba. No te puedo garantizar cuándo exactamente ni cómo, pero tomando en cuenta esa vitalidad de la democracia dentro del pueblo cubano, que está representada hoy en día por la nueva jornada de presos políticos posteriores al 11 de julio del 21, y que son parte de esa larguísima historia de resistencia al totalitarismo que empezó antes incluso del año 59, con gente como Fran País y José Antonio Echeverría. Estamos llegando al final. Ha sido demasiado largo, ha sido demasiado cruel, pero estamos llegando al final de ese régimen totalitario. Ellos están ahora en un punto de parálisis política. No saben qué hacer para salir de una crisis que ellos mismos han generado. Y la única herramienta que les queda es la herramienta de la represión directa a un grupo de población que ya no está limitado a un número pequeño de disidentes o de opositores, sino que es ahora la población entera del país. Se ha convertido en el enemigo del régimen. Esto sucede generalmente cuando los regímenes totalitarios están a punto de terminar. Así que me atrevo a pronosticar que le queda muy poco al régimen. Mucho menos que cuando en el año 89 cayó el muro de Berlín y nosotros en Cuba pensábamos que era el final del régimen. Desafortunadamente no fue así, por muchísimas razones, pero ya estamos en los años finales del totalitarismo en Cuba. Pues espero que su pronóstico se cumpla pronto, porque la situación cada vez es peor allá. Es terrible. Pues Sebastián, solo me resta agradecerle infinitamente que nos haya compartido tantas historias y que nos haya ayudado a escribir este archivo aquí en Estratos, en Instar. Y muchísimas gracias por acceder a estar con nosotros, por el tiempo que nos dedicó también, y pues esperemos que continuemos divulgando estas historias también y continuar sabiendo de usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido verdaderamente un privilegio estar con ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego.